Maestro Leo Todo. Actividades y recursos para los libros de ediciones SM. En esta ocasión les presentamos Arnaldo y Serafín, una obra cuyo autor es Ernesto Paredes Koch. Información sobre el autor. Ernesto nació en Lima, él es hijo de padre peruano y madre estadounidense, y él nos dice que una de las cosas que más le gusta es aprender, idear y crear. Y también, por supuesto, le gusta muchísimo leer, tanto que su mayor entretenimiento es leer enciclopedias. Ernesto Paredes estudió Ecología, Ciencias de la Comunicación y Antropología en la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Él ha trabajado en proyectos internacionales de salud, desarrollo y conservación ambiental. Además, ha producido documentales científicos para la televisión, ha diseñado exhibiciones para museos y ha creado como profesor materiales educativos para colegios y universidades en los Estados Unidos. Él dice que ha tenido muy buena suerte en poder viajar y conocer a gente de todas partes del mundo, y eso lo ha inspirado para escribir diversas obras. Información literaria. Esta obra pertenece al género de la narrativa en prosa, presentada en un formato de novela corta que presenta 9 breves capítulos. Y si bien es cierto se basa en un hecho ficticio, tiene una trama muy profunda que, por ejemplo, ayuda a reconocer cómo una persona puede salir frente a la adversidad. También aprenderán los estudiantes a aceptarse a sí mismos y, por sobre todo, irán reconociendo acciones de amistad. A la vez es divertida y mantiene la expectativa durante toda la narración. El libro incluye bellas ilustraciones, son muy coloridas y de muy buen tamaño, característica que favorece la imaginación de los estudiantes y por supuesto los motiva a continuar la lectura. Al ser una narración de extensión breve, con una trama por supuesto imaginaria, presenta pocos personajes y es de argumento sencillo. Por ello es muy asequible y está sugerida en nuestro catálogo del Plan Lector para un perfil de lector nuevo, que es aquel que requiere aún un mediador para su relación con el texto, ya que posee habilidades lectoras incipientes y prefiere las historias con argumentos claramente establecidos. Él disfruta sobre todo de historias cuando le son contadas o leídas por otros. Veremos también que la obra se articula con diversas áreas curriculares, como por ejemplo para el área de comunicación, puesto que ejercita a los niños en todos los niveles, literal, inferencial y de juicio crítico, para la comprensión de textos. En el área personal social, sobre todo el libro permite que los estudiantes reflexionen sobre su participación en el comprender que hemos de construir una sociedad más inclusiva en el que las diferencias no sean una razón para dividir, sino más bien para unir, para aprender. Argumento de la obra. La historia de Arnaldo y Serafín se desarrolla en un hermoso valle de la sierra donde vivían 2 comunidades, una de pollos que vivía al fondo en un valle y que tenía, por supuesto, un gallinero, y una de águilas que vivían libres, pero en la parte alta de los árboles muy cerca a los acantilados. Cada uno se sentía muy orgulloso de ser quien era y de dónde vivía. Los pollos hacían cosas de pollos, como rascar el suelo y ahí buscar algunos gusanitos, y también preocuparse por limpiarse las plumas y estar a la última moda. Y también a veces se preguntaban cuándo vendría el gañero para llevárselas al otro sitio. Las águilas, por su lado, hacían cosas de águilas. Miraban el espacio infinito, miraban el aire muy elegante, a veces ni siquiera pestañeaban cuando volaban, miraban fijamente y realmente pensaban que ellas eran lo máximo. Así, todo parecía normal en esa parte de la sierra, cuando un día vino una gran tormenta.
Era realmente impresionante, con rayos y truenos y un viento fuertísimo. Todos en el gallinero corrieron a buscar refugio adentro, y las águilas en sus nidos, pero cuando el viento azotaba fuertísimo, un rayo partió una de las ramas de un gran árbol y justo ahí había un nido. La pareja que estaba cerca al nido tuvo que huir sin poder hacer nada. Vio con mucha tristeza que su nido volaba por los aires. El viento empujaba al nido y empezó a caer, hasta que cayó a un tejado y ahí todas las ramitas del nido volaron y lo único que quedó fue un huevo. Ese huevo siguió cayendo y cayendo hasta llegar a la puerta del gallinero. Ahí fue encontrado por el granjero, quien se sorprendió y cogió el huevo y lo puso en un nido adentro en el gallinero. De ese huevo nació Serafín, uno de los protagonistas de nuestra obra. Pero desde el día en que nació Serafín, todos se rieron de él porque era muy diferente y era bastante feo. Sin embargo, su madre, Maya, siempre lo amó. Y gracias a eso, él pudo sobrevivir a tantas burlas. Su cuerpo era diferente, su hambre también, pues no le era fácil comer como los pollos comían, pues su pico era muy encorvado y además sus garras eran más grandes, entonces les costaba rascar la tierra. Todos hablaban mal de él y de todo el trabajo que le daba a su madre para ayudarlo a tener alimento, pero entonces él poco a poco decidió no darle trabajo a su madre y él mismo se buscaba su propia comida. Algo que realmente sí no le pasaba era que nadie lo agredía físicamente, porque simplemente Serafín era enorme. También había un pollo llamado Arnaldo. Él también era visto como algo raro, pues tenía un corazón demasiado valiente para ser pollo. Un día había visto un águila. Realmente se asustó, pero un poco escondido, empezó a mirar lo majestuoso de su vuelo y quiso ser como ella. Y entonces para eso entrenaba día a día y todos por supuesto se burlaban de él. Hasta sus padres no entendían qué es lo que le estaba pasando y sufrían muchas veces al verlo llegar a casa lleno de polvo o golpeado por las caídas que sufría. Un día el gallinero fue acechado por otro peligro tan grave como las águilas, ya que los pollos tenían muchos problemas. Ellos se sentían amenazados por las águilas, por muchos depredadores como los leones, los pumas y también y sobre todo por las ratas. Ese día al gallinero entraron 2 ratas en busca de pollitos. Estas se pusieron muy de acuerdo y una rata a otra se decía: «Oye 48, entra por la derecha», y la otra respondía: «Sí 38, voy a hacerlo». Tenían unos nombres bastante peculiares. Así pudieron entrar rapidito agazapados y de repente vieron a una pequeña pollita durmiendo. Ellos estaban a punto de abalanzarse cuando algo les cayó encima, que era Arnaldo, que estaba practicando su vuelo y de pronto cayó, sin saber nada sobre algo peludo. Y ahí estaba a punto de ser comido por las ratas también él, pero de pronto se escuchó un chillido muy fuerte que todos quedaron aterrados. Las ratas, al mirar en la dirección del chillido, gritaron: «¡Águila!» y huyeron y desaparecieron y nunca más volvieron. Pero Arnaldo, Serafín y la pollita en ese momento también miraron hacia el lugar por donde habían mirado las ratas y no vieron nada. Realmente no entendieron qué había pasado, pero ellos se habían salvado. Quedaron realmente agradecidos a Serafín y a partir de ahí Arnaldo nunca se separó de su gran amigo. Un día surgió una conversación entre ellos y Arnaldo le dijo que tenía que hacer algo para utilizar sus dones, porque Serafín siempre estaba como triste, como un poco decaído, porque él no era igual que los otros y eso le causaba problemas.
Y entonces Arnaldo le dijo, ¿cómo no reconoces pues tus dones? ¿Dones? ¿Yo cuáles tengo? Arnaldo le dijo, primero tú eres muy grande, nadie se puede meter contigo, eso es importante. Pero a mí siempre me han dicho que soy un fenómeno, entonces yo no me creo alguien importante. Arnaldo le dijo que tenía que empezar a mirarse a sí mismo como algo muy bueno. Y le dijo, yo te voy a ayudar para que nadie te fastidie y tú aprendas a descubrir todo lo bueno que tienes. Y espero que tú me ayudes a cumplir mi sueño. ¿Cuál era el sueño? Volar muy alto. Y entonces desde ese día Arnaldo ayudó a Serafín para que pudiera apreciarse a sí mismo. Por ejemplo, le dio ideas para que no se sintiera mal por sus enormes garras, ya que con esas garras él podía no coger un poquito o un gusanito, podría coger un montón, un buen terrón de tierra y adentro encontraría mucho más gusanitos que comer. Y así lo hizo y fue muy feliz. También le hizo ver que sus grandes alas eran muy importantes y él creía que con esas alas él podía hacer unos vuelos importantes. Así que entre los dos estuvieron entrenando para volar, hacían muchísimo ejercicio y ellos poco a poco tomaron la decisión que llegó el día de hacer el gran vuelo. Así, mientras hacían también los ejercicios, Arnaldo le enseñó a mirar las cosas de diferente manera y a tener más confianza en sí mismo. Y aunque estaban un poco nerviosos, el primero que se acercó al acantilado antes de empezar el vuelo fue Serafín, quien luego de concentrarse un poco desplegó sus alas y logró hacer un pequeño vuelo. Claro que al retorno terminó de cara en la tierra. Arnaldo no pudo hacer nada, ni siquiera un poco. Eso lo hizo sentirse un poco mal, pero tomó ánimos y dijo que lo que les faltaba era un poco más de entrenamiento. Arnaldo continuó entusiasmando a Serafín para que no se sintiera mal por nada de su cuerpo y más bien hicieron más entrenamiento para poder volar juntos. Él también le enseñó a mirar las cosas de una manera diferente, por ejemplo, a reconocer la buena vista que él tenía. Y también le enseñó de que él era muy fuerte. Y entonces un día le hizo la siguiente reflexión. Si tú tienes una vista tan buena como las águilas y unas garras tan grandes como las águilas y unas alas tan inmensas, entonces creo que tú eres un águila. Esto entristeció mucho a Serafín, pero luego Arnaldo le fue haciendo reflexionar que recordara que él era adoptado y cómo es que había llegado al gallinero no lo sabían, pero lo cierto es que su mamá le había dicho que lo quería mucho porque un día lo encontró en su nido. Y entonces le dijo, no tienes que ver todo lo malo en ti, empieza a ver lo bueno. Por ejemplo, tú eres fuerte, eres un águila, puedes cuidar del gallinero y entonces todos te vamos a ver como un héroe. Así que le dio la idea de poder presentarse a todo el gallinero de una manera distinta. Y convenció, llamó a todo el gallinero y lo citó en algún lugar. Y luego les explicó que iban a ver a un Serafín diferente, porque él siempre andaba encorvado, escondía sus garras y trataba de verse caminar arrastrándose. Y entonces él estaba atrás de una puerta, así que Arnaldo lo presentó. Y les dijo que tenían que ver todo lo bueno en él porque él le había salvado la vida. Así que cuando llamó a Serafín, todos vieron a un pollo grande, imponente, y se quedaron mudos. Pero entraron en pánico cuando Serafín, muy elegante, estiró sus alas y voló por encima de sus cabezas. Ahí hubo pánico total. Todos corrieron, gritaron y algunas gallinas hasta se desmayaron. Arnaldo y Serafín se miraron y sonrieron. Bueno, pasado un tiempo se acostumbraron en el gallinero a Serafín. Ya no le decían Serafín, sino señor Serafín. Pero él siempre sentía que no era por cariño, sino por miedo, y que su único amigo era Arnaldo. Por otro lado, Arnaldo estaba algo triste de vez en cuando porque no había podido cumplir su sueño de volar.
pero se dio cuenta que nunca lo lograría porque la verdad no tenía el tamaño de alas necesario. Y Sebastián notó la tristeza de su amigo, pero como lo quería mucho, tampoco le dijo mentiras piadosas. Al fin de cuentas, Arnaldo aceptó su situación. Nunca volaría como Serafín. Y aunque ese día lloraron juntos, entendieron cada uno que era diferente. Bueno, Arnaldo se sentaba y se dedicaba a suspirar y a soñar, hasta que un día Serafín tuvo la curiosidad de saber de dónde venía y remontó el vuelo hacia un lugar de la montaña donde vivían las otras águilas, pero ahí se encontró con una que bastante agresiva prácticamente lo quiso botar y lo agredió con una de sus alas. Pero Serafín le habló con mucha calma y le dijo que él no había ido a buscar pelea, había ido a conocerlos y le dijo que él le gustaba vivir como los pollos, en paz. A esta águila, que se le veía fuerte y muy sabida, le llamó mucho la atención esta otra águila Serafín, porque no fijaba la mirada y se veía demasiado pasiva, así que la amenazó con la gran águila de piedra, que era el águila invencible. Y bueno, Serafín casi se da por vencido, pero se acordó la persistencia de Arnaldo y se dirigió hacia donde estaba esta supuesta águila invencible y quiso acercarse, pero esta águila se levantó y prácticamente lo chocó en el aire. En varias oportunidades pasó lo mismo, pero de pronto Serafín le dijo que él estaba buscando la paz. En ese momento Serafín fue fuertemente golpeado con el ala de esta otra águila. Pero Serafín ahí sí empezó a tomar fuerza y le devolvió el golpe con el ala y con las garras. Y como Serafín era tan fuerte porque se había dedicado a rascar mucho en la tierra, por supuesto la hizo caer y casi se cae hacia el fondo del acantilado. Eso hizo que de pronto le tuvieran más respeto. A Serafín no le gustó nada la idea de ser agresivo. Él quería ser amigable. Y Serafín lo tomó desde la parte alta de las alas y lo empezó a sacudir y luego lo volteó y le dijo mirándole frente: no soy gallina, soy pollo y no quiero pelear. Bueno, el águila de piedra le dijo: sí, claro, nerviosamente, y Serafín lo soltó. Y así fue como el águila de piedra se retiró a otro lugar dejándolo tranquilo. Y bueno, toda la comunidad de águilas lo estaba mirando y muchas se sonreía. De otro nido se acercó una águila muy bella y le dijo: hola, soy Anabela. Y desde ahí fueron bastante amigos. Serafín, después de ese día, casi siempre visitaba la aguilera y sobre todo visitaba a su amiga Anabela, hasta que un día le preguntó si podía ayudarlo a buscar a sus padres biológicos. Es así como Anabela lo ayuda y consigue. Llegan hasta un lugar apartado en donde vivía la pareja de águilas, que estaba muy triste desde el día en que habían perdido a su hijo. Se reconocieron, se abrazaron y fueron muy felices por haberse reencontrado. Y por supuesto, Arnaldo se había quedado algo triste porque no podía volar. ¿Y qué se le había ocurrido? Hacerse unas alas como resultado de un proyecto que él había titulado Proyecto X1. Y así logró hacerse, luego de muchos cálculos y de mucho estudio, unas alas muy fuertes, y empezó un día a alzar vuelo. Serafín lo reconoció. Sorprendido pero alegre, emprendieron un vuelo maravilloso. Los dos se dedicaron a volar durante horas y desde ese día Arnaldo y Serafín fueron inseparables amigos y exploradores. Sus aventuras fueron muy conocidas por el mundo. Valores. El fomento de los valores humanos positivos en la infancia contribuye al desarrollo del individuo y a la formación de ciudadanos comprometidos con la sociedad e implicados en lo colectivo. El respeto a lo diferente, la confianza,
la toma de responsabilidades, la empatía, son muchas veces materias que no se incluyen en ningún curso, pero que deben trabajarse de forma transversal, tanto en las aulas como fuera de ellas. Y qué mejor que a través del mundo mágico de la lectura. Uno de los valores que vamos a reconocer durante la lectura es el valor de la identidad. En Arnaldo y Serafín se aborda la importancia de aceptar quiénes somos, ya que a partir de una identidad fortalecida seremos capaces de enfrentar situaciones de discriminación en algunas ocasiones o poder fortalecernos para la construcción de una sociedad más tolerante para todos. Serafín necesita aceptarse y saber quién es realmente para ser feliz. Otro valor presente es el de la autoestima. Serafín no se siente bien consigo mismo debido a que los demás pollos lo rechazan por ser diferente, pero al empezar a reconocer sus diferencias y verlas como valiosas, se empieza a querer a sí mismo, pero por supuesto siempre a partir de que alguien no lo despreció, en este caso Arnaldo. Y otro de los valores que resaltan entre muchos que vamos a encontrar en esta obra es el de la amistad. Serafín y Arnaldo son amigos por encima de las diferencias. Arnaldo ayuda a Serafín a superar muchos problemas, mostrándose comprensivo y apreciando los logros de su amigo sin envidia. Arnaldo, a diferencia del resto, le brinda a Serafín una amistad sin condición, y Serafín le corresponde. A pesar de ser más grande y más fuerte, nunca olvidará la gran ayuda que recibió, pues la amistad es para siempre. Estrategias para el aula. Estrategias para antes de la lectura. Les recomendamos iniciar con la actividad titulada Pensar y hablar. Para iniciar, les podemos hacer algunas preguntas con la finalidad de recoger y asegurar conocimientos previos tan útiles para la comprensión del contenido de la historia. Podemos incluir preguntas como, por ejemplo, ¿qué es un valle? ¿Reconocemos las características de las águilas? ¿Puedes describir un pollo o las diferencias entre ellas? Otra actividad interesante para antes de la lectura se titula Sospechando sobre la historia. Y para esto podemos tener el libro completamente cerrado para que los estudiantes puedan analizar la carátula, la contraportada y algunas imágenes que puedan encontrar. Y estas deben de generar ideas sobre lo que ellos consideran que podría suceder en la historia. Se recomienda orientarlos a adoptar proyecciones pertinentes sin cortar su imaginación. Y luego se les invita a registrar las ideas de todos los estudiantes en algún formato tipo lista, puede ser en la pizarra, puede ser en un papelógrafo, para que mientras avance la lectura puedan confirmar sus aciertos o errores. Actividades durante la lectura. Una de las actividades que les sugerimos es la titulada Serafín diferente. Les proponemos que luego de leer los 2 primeros capítulos del libro, solicitar a los estudiantes la elaboración de un listado de todas las características que hacían de Serafín un pollo diferente de los demás. Y luego les podemos preguntar a qué se debían estas diferencias. Y finalmente, invitarlos a reflexionar cómo se sentía Serafín ante los comentarios de los demás y cuál debió ser el trato que debieron tener con él. Otra interesante actividad es la titulada Pollita cuenta lo ocurrido. Luego de leer el episodio en el que las ratas quisieron atacar el gallinero, el capítulo 4, motivar a los estudiantes a imaginar una entrevista realizada a la pollita que fue víctima del ataque. Para ello, los niños harán de entrevistadores y las niñas de pollitas. Se recomienda recordarles que en la entrevista se deben pedir detalles de lo ocurrido y consultarle a la pollita sobre cómo se sintió. También será interesante que puedan establecer algunos criterios para elaborar las preguntas que harán los periodistas a el entrevistado. Y finalmente les recomendamos una actividad titulada Serafín conoce a su mundo.
Y para esto es necesario que los estudiantes lean hasta el capítulo 7 y los podemos motivar para que puedan identificar los sentimientos que creen que tuvo Serafín al conocer las posibilidades que le ofrece ser diferente y descubrir su mundo. Solicitar a los estudiantes que lo expresen a través de un organizador gráfico de círculos concéntricos. Finalmente, podemos cerrar reflexionando sobre la importancia que tuvo Arnaldo en este proceso y sobre todo el valor de la amistad. Aquí va a ser interesante que los estudiantes puedan mostrar sus organizadores. Actividades de cierre o actividades para después de la lectura. Les sugerimos motivar a los estudiantes para que puedan realizar una línea de tiempo de toda la aventura narrada en la historia. Para ello, les proponemos que organicen a los estudiantes en pequeños grupos y les entreguen una plantilla con la línea de tiempo para que la complete. También se sugiere proponer un ejemplo de una línea de tiempo completa para que lo tomen como modelo. Finalmente, van a poder comparar los productos elaborados y van a poder a lo mejor armar una línea general que no le falte ningún momento importante. Aquí van a combinar también el trabajo con algunas imágenes que los estudiantes puedan diseñar. Para después de la lectura también les proponemos realizar la siguiente actividad, que va a ser muy divertida para los estudiantes. Les vamos a invitar a que ellos puedan crear con tela, con cartón, con papeles, una estructura que funcione como alas y que les permita imaginar que están volando. Les vamos a pedir con anterioridad que traigan los materiales para su elaboración. Y podemos hacer de repente, en el caso que no se encuentre con material, les podemos motivar a los niños para que diseñen en papel cómo se imaginan ellos que podría ser una estructura que los haría volar. Finalmente podemos salir al patio del colegio y movernos como si tuvieran alas y estén volando. Y de retorno podrían escribir libremente en la pizarra sus impresiones. Al finalizar las actividades, les sugerimos que puedan tomar en cuenta la ficha de lectura que se encuentra en el CD Leo Todo 2016. Muchas gracias por seguir con nosotros en este emocionante viaje. No olvide visitar nuestro Facebook y nuestra página web. Y sigamos leyéndolo todo.